Está grabando. Listo, chicos, vamos a continuar entonces. Esa joda no va conmigo. Deja que me eche para que lo prenda, pero. Cierren porfa los micrófonos. Por allá, ¿quién es? ¿Adriana o Juan Camilo? A ver. A la tienda. ¿Quién va para la tienda? No, pero si van para la tienda, acuerden que no nos pueden traer cositas a todos. Alejo va para la tienda. Alejo es el que va para la tienda, no, Alejo, vaya a la tienda, pero acuérdese que no nos puede traer cositas, no las manda. El charro. Si era Alejo el que iba para la tienda. Si era ¿Cómo, Alejo, profe? si era Alejo el que iba para la tienda, ya no lo pillamos. Ibais que No. para la tienda y que nos iba a traer cositas a todos. Estaba haciendo una No, vuelta yo aquí en era- la sala. Estaba haciendo una vueltecita. para la una esquina, diligencia de era para la instalada. esquina de, él se mantiene en la esquina, pero del balcón. Espíritu Santo, y en esta cuarentena, que mejor dicho. No. Nati, y Francisco no entró, Nati. No, mi muñeca, no lo veo por aquí. Nada, no ve que hace 15 días le dio chocorramo y ya no quiere más volverla a ver. Ese sí también cree, pues, que mejor dicho, a mí me compra con cualquier 2 chocorramos, pues. Ave María. Si usted le dijo que estaba acá Que ya sabe, que ya con eso se eximía. muerto. Ave María. Era un poquito más de calidad, era brownie. No. Era puro brownie. Pero imagínense, no. Sí Ah, cree, pero pues, por favor. sí cree, pues, también que yo me vendo con el browniecito. No. Viendo que eso era un cariñito para los compañeros. Ni siquiera para la profesora, un cariñito para los compañeros. Ahí Bueno, va viendo usted qué tamaño son los intereses de la gente. Ahí va ¿cómo viendo. le parece interés? ¿Cuánto vale esa? Qué belleza, como Totalmente. diría mi abuelita. O si no, vea, la Cruz Roja aquí no ha venido. Un brownie, sino un mini brownie. No ha llegado la Cruz Roja. Imagínense. Listo, chicos, entonces vamos a seguir. Ya saben que cuando escuchemos a alguno por ahí que tenga muchas ganas de irse para la tienda o así, le hacemos escándalo entre todos para que cierre el micrófono. Eso, muy lindo. Él sabe de quién estamos hablando, que mismo cerró el micrófono. Él sabe. Listo, muchachos, entonces, ¿qué busca la seguridad y salud en el trabajo, especialmente con la 1072? Lo que decíamos ahorita, prevenir lesiones, enfermedades laborales, y una muy importante, anteriormente la salud ocupacional lo que hacía era atender las lesiones que se generaban por causa de colocación del trabajo y las enfermedades, pero no hacía esta que aparece aquí como el segundo propósito de la 1072, que es muy importante para nosotros, y es promover y proteger la salud de los trabajadores. Esa es tan importante como, muchachos, una que no se les puede olvidar a ustedes nunca. Yo no puedo despedir un trabajador por embriaguez si yo no lo tengo inmerso en un proceso de prevención de consumo de sustancias alcohólicas y sustancias psicoactivas. Antes de la 1072 yo le podía hacer a la persona, yo le podía hacer el proceso, yo lo despedía, yo hacía todo lo demás. Hoy en día yo ya no puedo hacer eso. Hoy en día, si yo no demuestro que la persona está inmersa en un proceso de prevención de consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias psicoactivas, yo no le puedo hacer el despido o no le puedo hacer el proceso. Como yo eso no lo puedo hacer, muchachos, yo que tengo que tener claro, que tengo que descargar esa 1072, y en esa 1072 tengo que descargar esa 1072, y en la 1072 dice claramente desarrolle programas de promoción y prevención en consumo de sustancias psicoactivas y en consumo de bebidas alcohólicas. Cuando yo tengo la posibilidad, muchachos, de tener esa persona vinculada en esos programas y la persona voluntariamente renuncia o cualquier cosa de esas, yo puedo hacer el despido de la persona por esa causal. De lo contrario, yo no lo puedo hacer. Entonces, eso es bien importante para ustedes.
Como Profe, todo, profe, yo Hijo. tengo una pregunta ahí. sí, En la empresa, primero hicieron varias capacitaciones, pues dijeron todas las consecuencias que se tenía, ¿cierto? sí, Lo de la marihuana, todas estas cosas, ¿cierto? ajá. Pues y yo no me di cuenta que hicieran ese tipo de capacitación o la persona que estaba en ese problema acogerlo. Que me he Ujú. dado cuenta y hasta hace poco me di cuenta que hacían los test, eh, cogían a cualquier persona y la llevaban y si salía positivo pues en alucinógenos, esperaban como una semana y lo despedían. ¿Qué hay que hacer con eso? Con eso siempre prima el derecho del trabajador. Entonces, ustedes que tienen la posibilidad de orientar a la gente es, si a usted le hacen el text, uno, el text tiene que ser informado, tiene que haber un consentimiento informado. Y más que un consentimiento informado, tiene que estar firmado el programa donde está la prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Si ese programa no está firmado y el consentimiento informado no está firmado, a mí no me pueden hacer la validación si yo no estoy de acuerdo. De pronto cuando les hacían el test sí les decían y la gente lo aprobaba, pero en todos los casos, muchachos, cuando una persona va donde un juez de trabajo, pues donde una persona encargada de la oficina laboral, de las primeras defensas y las defensas más fáciles que hay es cuando no hubo debido proceso en temas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas. Entonces es claro que a la persona la despidieron, listo, me despidieron, me voy para donde el juez de la oficina laboral o el fiscal o el que aparezca, fiscal no, el juez o el representante del Ministerio Público que dependiendo la jurisdicción o el municipio esté encargado de hacer las acciones de defensa del trabajador, lo que nosotros conocemos comúnmente como la oficina de trabajo. Me voy a esa parte y sencillamente, muchachos, solamente con el hecho de demostrar que yo no tuve un debido proceso, yo tengo que vincular nuevamente a la persona. Miren, muchachos, cosas como esta. La empresa tiene que tener un convenio con una entidad prestadora de servicios de salud que le haga todo el tema de rehabilitación y más que rehabilitación de prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros, por ejemplo, en el municipio de Río Negro, se los cuento porque por ser entidad pública nosotros tenemos que cumplir con muchos estándares. Digamos, nosotros sabemos, los que manejamos indicadores, sabemos que hay 3 personas con problemas de consumo de sustancias, 2 con consumo de sustancias y una persona con consumo de alcohol, pues una persona como alcohólico. Yo sé que están las 3 personas porque hago indicadores, pero yo no sé quiénes son esas 3 personas porque a ellos hay que respetarles toda su identidad, hay que respetarles absolutamente todo. Y la entidad Municipio de Río Negro tiene un convenio con el San Vicente Fundación, donde todas las personas que quieran hacer, incluso intrahospitalario o externo, el proceso de rehabilitación lo pueden hacer. ¿Qué sí pasó con una persona que nos dimos cuenta? También, como les digo, los que hacemos indicadores, porque la persona aparece como si hubiese renunciado en los registros normal. Una persona con problemas de consumo de sustancias se vinculó en el programa, se le llevó al San Vicente, se hizo todo el proceso y la persona voluntariamente firmó un consentimiento voluntario de retirarse del programa. Cuando esa persona firma el consentimiento voluntario de retirarse del programa, inmediatamente lo que está haciendo es dejándole a la entidad la puerta abierta de que la entidad, la próxima vez que llegue con evidenciable consumo de sustancias, le está dejando la puerta abierta que la entidad lo pueda despedir. ¿Por qué? Porque ya estaba inmerso en el programa, ya lo habían matriculado en el hospital con el tema de prevención, pero la persona voluntariamente tomó la decisión de continuar con el proceso, entonces ya la empresa sí tiene como curarse en salud. Pero si no están agotados todos estos procesos que les estoy mencionando, muchachos, la empresa siempre perderá la demanda. Entonces a la persona la despiden, pero si la persona se la demanda ante la oficina de trabajo, va a volver y la van a tener que reubicar y van a tener que hacer el debido proceso. Eso básicamente, muchachos, desde la 1072. Lo que pasa es que las personas que trabajan en talento humano, la mayoría son personas que llevan muchos años en las empresas.
Entonces muchas veces ni siquiera conocen los cambios normativos, ni siquiera conocen cómo esta 1072 nos cambia toda la forma como vemos los riesgos laborales. De hecho, miren algo muchachos, hasta antes del 2015 una persona tenía una enfermedad mental o tenía una depresión y la gente decía como que, ay, no, es que está como medio chiflis. Y todos hacían algo como jocoso y curioso y particular del tema. Pues resulta que hoy la 1072 nos está diciendo, hay que tratarlo con respeto, todas las enfermedades mentales. Y usted tiene que tener dos aristas importantes. La mitad es todo el tema de enfermedades mentales, llámese psicológicas o psiquiátricas. Les tiene que dar un tratamiento especial. Si tiene que reubicar la persona, la tiene que reubicar. O sea, todos los procesos los tiene que hacer. Y otra arista importante, que es lo que les mencionaba ahorita, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alucinógenos, incluso ludopatías. Todo lo que son, todas este tipo de patologías ya hay que tratarlas como una patología, no como se trataban antes. No, es que la persona es muy viciosa, es que es un vicio. No, eso es una patología. Y ya la 1072 nos dice, todos hay que tratarlos como una enfermedad. Se tiene una enfermedad. No era ese sí. Hola. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, o sea, por ejemplo, en mi empresa lo único que hicieron fue que divulgaron la política, pues como de prevención de alcohol y drogas. O sea, está la política escrita, hicieron una reunión, nos la leyeron y ya. Pero de ahí, digamos, y pues dentro de la política decía que cada empleado que de pronto se diera cuenta que habían otros empleados que tenían esos problemas, pues que estaban consumiendo drogas o problemas de alcoholismo, que estábamos en la obligación de escalarlo pues a la persona de recursos humanos, pero y que eso daba la posibilidad como de ser despedido, pero en ningún momento hablaron de hacer como de capacitaciones o entrar, digamos, con los empleados en ese tipo de... Gravísimo, Carito, y de la mejor forma le tienes que decir a la empresa, tienen que buscar la forma, gravísimo. Recuerden, muchachos, que una política no es una regla, y si no estaría en el reglamento interno de trabajo. Una política acompaña el reglamento interno de trabajo. Entonces, una política nunca puede ser algo como inquisitivo, como donde yo te voy a poner hacia la fuerza. No, una política antes es algo que acompaña, antes es algo positivo para el trabajador, de lo contrario, ¿para qué políticas? Entonces, cuando desde la política a mí lo que me están diciendo es que yo tengo que decir que mi compañero tiene problemas de consumo de sustancias, pero no decir como en el municipio de Río Negro que si uno tiene la sospecha de que uno de los compañeros está consumiendo y que de pronto no ha encontrado ayuda o no es capaz de buscar ayuda, uno puede buscar ayuda por él, pero no es porque al otro día lo van a llevar para la calle, lo van a despedir, sino porque van a buscar atención psicosocial, porque van a hacerle el debido proceso, porque lo van a contactar con la entidad prestadora de servicios de salud que le pueda atender y todo lo demás. Deben de hacerle todo el acompañamiento de rehabilitación sin culminar el contrato. Todo el proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos uno de los casos, yo les decía, yo no tengo claro quiénes son los casos que tienen consumo de sustancias psicoactivas porque no lo sé. El tema de alcoholismo sí lo conozco, es porque pues era una persona muy cercana, es un agente de tránsito y era muy particular porque como yo trabajé en tránsito hace mucho tiempo, cuando entré al municipio de Río Negro, desde la época en la que yo trabajaba en el municipio de Río Negro, en el área de tránsito como educadora vial, el señor tenía problemas de consumo de bebidas alcohólicas y casi siempre lo que ocurría con la persona era que como no estaba la 1072, pues eso fue antes del 2015, como no estaba la ley 1072, lo que hacían era todos los directores de tránsito en su momento buscar cómo, él es de carrera administrativa, buscar cómo le terminaban la carrera administrativa y nunca por las vías legales lo pudieron hacer. Después de que sale la 1072 en el 2015 cambia todo el panorama, entonces ya no es como que uno veía al señor que llegaba en estado de embriaguez en la mañana, que lo que uno hacía era dejarlo sentado en una oficina y reubicarlo porque él no podía salir a la calle por obvias razones, no podía hacer alcoholimetrías por obvias razones, entonces todos los otros nos certificábamos en alcoholimetrías, pero él no podía hacer alcoholimetría por obvias razones y todo lo demás. Pero en esa época era solamente como siéntelo en una esquinita y déjelo ahí que pase el día, porque no se puede despedir. La 1072 sí faculta a la empresa para que la empresa haga, digamos que no como una rehabilitación como tal,
pero sí un acompañamiento. Ya si la persona decide no hacer parte del proceso, pues no se hace ya, pero es voluntario. Pero no es como el primer paso, como que la persona tiene problema de consumo de sustancias, entonces lo voy a despedir porque una vez llegó con consumo de sustancias o porque yo encontré que parte de su vida personal, que es personal, no laboral, la persona tiene temas de consumo. Hoy no se puede hacer. O sea, hoy ese libre desarrollo de la personalidad que nos promulga tanto la Constitución Política de Colombia desde hace años, hoy con esta norma sí se está empezando a ver un poquitico reflejado en ese tema del libre desarrollo de la personalidad. Listo, muchachos. Profe, Entonces, pero yo ahí pregunto algo, pero una persona así, por ejemplo, en un proceso productivo, es un riesgo tanto para él como para los demás compañeros, porque no, si por claro, él pasa cualquier cosa y están pues enguayabado o en el estado alucinógenos, eso puede causar un accidente y hasta la muerte. No, claro. Y lo que nos dice la 1072 no es pues como que tengamos una cantidad de personas en temas de consumo en las empresas, sino que si la persona tiene temas de consumo, hagamos el debido proceso. Por ejemplo, una persona que llegó en Guayabado y yo lo tengo detectado y maneja una máquina por allá de un riesgo bien alto, yo lo primero que tengo que hacer es reubicar a esa persona, pero reubicarlo, inmediatamente entrarlo en el programa de prevención, inmediatamente hacer el convenio con la IPS que le pueda prestar la atención integral y ya, llegar hasta ahí. Si ya llegó con la IPS que le prestó la atención integral, todo lo demás, la persona no quiso acceder como a la ayuda y todo lo demás, simplemente la empresa sí puede hacer el debido proceso. Primer llamado a atención verbal, llamado a atención escrito y despido, tal y como están en la norma reglamentaria de trabajo normal. Lo que pasa es que lo que les quiero decir, muchachos, esto es un sistema y como sistema sí tiene que pasar por este ciclo de planear, hacer, verificar y actuar y no como hacíamos antes, que me llegó el señor embriagado y yo ahí mismo actuaba, perdón, hacía. ¿Qué hacía? Despedir. O sea, ya que me están diciendo, no planee qué va a pasar si la persona le llega embriagada. 2, haga. Si la persona me llega embriagado, yo tengo que hacer tal cosa. Verifique que la persona no siguió en condiciones de consumo y actúe. La persona sí siguió, sí me tocó despido. Entonces, muchachos, ese es solo uno de los ejemplos de lo que la norma 1072 nos da, que mejor dicho tiene tela para cortar la que quieran, en especial con esos dos riesgos que nos implementa, que son, digamos, muy nuevos, y es 3, le dan mucha fuerza a los riesgos ergonómicos, que antes no le daban fuerza a los riesgos ergonómicos, antes las empresas ni siquiera me daban descansapiés, ni daban descansabrazos, ni hacían pausas activas, y si yo quería las hacía y si no quería era mi problema. Hoy ya sí me dicen, hey, pilas que el riesgo ergonómico existe y el riesgo ergonómico hay que tratarlo. 1. 2, el riesgo psicosocial, que se parte en 2, que es lo que les decía, consumo de sustancias y enfermedades mentales, llámese enfermedades psicológicas, enfermedades psiquiátricas. 3, a uno que le da mucha fuerza que no existía antes, que es el riesgo público. El riesgo público es a los que estamos sometidos especialmente, o los servidores públicos o los trabajadores de la salud. Ustedes han escuchado una cosa que a mí me molesta bastante con el respeto de quienes de pronto estén de acuerdo con el tema. Yo he escuchado algunas, entre las pocas cosas que he mirado y que he escuchado ahorita con el riesgo del COVID-19, algo donde decía es que a los trabajadores de la salud, algunos los están agrediendo. Hay personas que ven que vienen los trabajadores de la salud y se corren y se mueven y se van y no sé qué. Resulta que esos muchachos hacen parte del riesgo público. ¿Qué es riesgo público? Riesgo público es todos esos riesgos a los que estamos sometidos, tanto los servidores públicos como los trabajadores de la salud, como los servidores públicos que más se ven en la calle, como es el tema de la policía, las fuerzas militares, que también son servidores públicos, como nosotros por estar en ese rol de servidores públicos tenemos un riesgo. Ejemplo, cuando una persona simplemente dice, vamos a hacer una zonada en una administración municipal, vamos a ir a una alcaldía y vamos a tirar piedras, por ejemplo. Ese riesgo público hasta antes de la 1072 no estaba ni siquiera
ni contemplado, ni estipulado, ni nadie lo pensaba, o sea, simplemente decían, ah, no, si a los médicos hoy los están agrediendo, pues la clínica que mire cómo hace. Si a los servidores públicos les hicieron una zonada, que miren cómo hacen. Hoy no. Hoy la ARL tiene que hacer medidas preventivas con esos temas. Hoy las ARLs tienen que involucrar en sus panoramas de factores de riesgos todos esos riesgos que antes no eran tan contemplados, insisto, como el riesgo ergonómico, el riesgo psicosocial y el riesgo público. Entonces, muchachos, teniendo presente que esto es un sistema integrado de gestión de la calidad, entonces, como todos los sistemas integrados de gestión de la calidad, que fue el primer entregable que tuvimos en esta materia, pasan por este ciclo. ¿Qué es el ciclo de muchachos? ¿Ese es el ciclo de qué? De mejora continua. Es que qué belleza, Carito. Es el ciclo de mejora continua. Es el ciclo que me permite todo el tiempo estar mejorando y estar identificando qué cosas hay por mejorar en la empresa. Entonces, como decíamos siempre, y en el ejercicio que ustedes hicieron, que presentaron en clase, como decíamos siempre, qué se planea, qué se hace, qué se verifica y cómo se actúa. En todos los sistemas de gestión se tiene que hacer este ciclo de control. Entonces, el Ministerio de Protección Social en su presentación nos decía, listo, hagan un planear, hacer, verificar y actuar, pero tengan presente que aparte del planear, hacer, verificar y actuar, existen unas obligaciones para poder cumplir con esa 1072. ¿Y cuáles son esas obligaciones que tenemos para cumplir con la 1072? La primera obligación que tenemos es la que se tiene como empleadores. Entonces, los empleadores tienen obligaciones muy grandes como son, se tiene que hacer una política e integración de decisiones generales en torno a la seguridad y salud en el trabajo. Se tienen que tener claras unas responsabilidades en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Hay que hacer rendición de cuentas de cómo la seguridad y salud en el trabajo se está implementando en la empresa. Hay que tener claros cuáles son los recursos, cuál es el plan de trabajo, cómo se cumplen esos recursos, cómo se cumplen esos planes de trabajo, y cada cuánto, quién tiene, de quién es el rol, de quién es la responsabilidad, quién lo hace, si hay un incidente, quién lo hace, si hay un accidente, quién lo reporta. Todos esos procesos adecuados en la empresa hay que tenerlos claros. La empresa en las obligaciones del empleador también está cumplir con la norma legal aplicable, y en ese cumplir con la norma legal aplicable es muy importante, en ese cumplir con la norma legal aplicable es muy importante que uno determine cuál es esa norma legal aplicable y cuáles son esos riesgos, cómo esos riesgos se previenen, que si cambió la norma mañana, que si la norma mañana me puso otro poquito, entonces hay que reformular ese sistema de gestión y así sucesivamente. Incentivar la participación de los trabajadores, pero no incentivarla como hacen normalmente las empresas, fírmeme aquí el listadito de asistencia. No, no es fírmeme aquí el listadito de asistencia. Usted como organización tiene la obligación de tener a las personas ahí ubicaditas y ubicaditas en el mismo contexto que usted, entendiendo que la seguridad y salud en el trabajo se previene a partir de un ejercicio de todos. Hay unas obligaciones de la ARL que son muy importantes y es capacitar a los COPAS, que son a los comités paritarios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A esos comités paritarios hay que capacitarlos, tiene que haber un capacitador de la ARL, es el que hace todo el proceso, y tiene que haber asesoría de asistencia técnica en el montaje del sistema de gestión. Esto, con mayor razón, facilita la labor que hacemos los administradores de empresas en temas de salud ocupacional. Muchachos, el administrador de empresas no reemplaza el de salud ocupacional en ningún caso, porque nosotros no podemos firmar ni accidentes ni incidentes, no lo podemos hacer, pero nosotros sí podemos ser el medio a través del cual la empresa documente los sistemas de gestión, entre esos sistemas de gestión, documente la 1072 y con esa 1072 poder que en el momento que haya un accidente, ahí sí llamar al de salud ocupacional, pero yo no tengo que tener una persona de salud ocupacional todo el tiempo en la empresa. Yo lo que tengo es que tener claro mínimo qué va a hacer esa persona o quién va a hacer esa persona que me va a firmar el accidente en caso que ocurra. De lo contrario, un administrador de empresas perfectamente puede hacer el proceso al interior de la organización. Y también hay unas obligaciones de los trabajadores, esto también viene en la 1072, anteriormente no estaba.
Anteriormente las personas le decían a uno, no, es que yo no me voy a poner las botas de seguridad, y uno como empresa no tenía cómo obligarlos. O antes ellos no respondían solidariamente. Hoy sí se demuestra que el mismo trabajador fue irresponsable a la hora de portar los elementos de protección personal. Hay posibilidad de que la ARL diga yo no respondo, que responda el trabajador por su propia negligencia. Profe, Hija, una consulta, pero hay ciertos requerimientos de que dependiendo de la actividad para la que se dedique la empresa, sí deben haber coordinadores o gestores del área de seguridad y salud en el trabajo y para hacerlo de las investigaciones de trabajo. Pues eso lo hacen allá en la empresa donde yo. hija, es lo que te digo, o sea, obligado no es. Obligado no es porque en ninguna parte de la norma diga que, o sea, es claro que nosotros, dependiendo de la actividad que realice la empresa, nosotros tenemos que tener las personas clasificadas en riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4, riesgo 5, dependiendo de la exposición al riesgo que tengan, pero eso no quiere decir que tenga que haber una persona de salud ocupacional todo el tiempo en la empresa, sino que lo que sí dice la norma es que nosotros no podemos hacer ni investigaciones de los accidentes, ni de los incidentes, ni el mismo reporte. Entonces, yo puedo tener en la empresa, por decir algo, un administrador que me administre el sistema, pero tengo que tener a la mano una persona profesional con tarjeta, persona profesional o tecnólogo en salud ocupacional que tenga tarjeta profesional vigente y que esté registrado ante el Ministerio de la Protección Social para el reporte de accidentes e incidentes laborales. No es obligación que esté de planta. Lo que sí es obligación es que el día que ocurra un accidente o un incidente, la investigación no la puede hacer el administrador, la tiene que hacer el de salud ocupacional. Entonces, de pronto, hija, si yo estuviera en una empresa, pues como es el caso de la de ustedes, muy posiblemente, si yo estuviera en una empresa que sé que tengo mucha exposición a riesgo muy alto, sí contrataría a esa persona todo el tiempo. Lo que pasa es que también tenemos el contraste con la encrucijada de la empresa donde todos somos riesgo 1, que todos hacemos actividades, por decir algo, administrativas, y se veían antes de la 1072, se veían obligados a contratar a una persona de salud ocupacional para hacer una investigación de un accidente que ocurría, pues un incidente por allá cada 2 años. Entonces se hacía más complejo. Ya con esta 1072 lo que nos dicen es, no, venga, usted puede tener una administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a través de un administrador. Eso sí, si llega a tener un incidente o un accidente, busque o tenga pues en su pool de asesores o en su pool de personas como tal que le apoyan, busque quién le va a firmar ese accidente o quién le va a investigar ese accidente, que ahí sí tiene que ser profesional de salud ocupacional. Bueno, profe, gracias. Bueno, mi muñeca, a ti. Profe, ¿qué pasa en una empresa con 2 empleados? El dueño puede reportar el accidente laboral. El dueño sí tiene tarjeta profesional, puede reportar el accidente. Si no, por aquí me preguntan qué pasa con una empresa que tiene 2 empleados. El dueño puede reportar el accidente laboral. El formatico del accidente o del incidente sí lo puede diligenciar, que es para que la ARL haga pues la primera intervención. Ese sí lo puede hacer el dueño. Pero ¿qué no puede hacer el dueño? La investigación del accidente, porque para la investigación del accidente, lo que les digo, tiene que tener tarjeta profesional. Casi que quienes tienen tarjeta profesional, los profesionales en salud ocupacional o los tecnólogos en salud ocupacional, pero los viejitos, porque los de ahora, la mayoría no tienen ya tarjeta profesional, ya les piden que hagan como el pregrado específicamente para poderles expedir la tarjeta profesional. Pero los que se titularon como tecnólogos en salud ocupacional, por ahí hasta el año 2010 más o menos, todos tienen tarjeta profesional. Entonces puede ser o tecnólogo o profesional, pero que tenga tarjeta profesional para investigar el accidente. Si usted mandó el formato, la ARL lo atendió, no le pidió investigación del accidente, la ARL no le pidió tratamiento especial, sino que simplemente con el formatico tuvo, no pasó nada, usted no necesita incluso ni el de salud ocupacional. Pero si la ARL va a hacer la investigación del accidente, necesita que haya una persona
de soporte que cumpla con las especificaciones técnicas, entre ellas, muchachos, que tenga esa tarjeta profesional, listo. Y les hablaba de las obligaciones de los trabajadores. Muchachos, en 10 minutos se nos va a acabar este enlace también, ya sabemos, hacemos lo mismo, el tercer enlace. ¿Qué ocurre también con los trabajadores? Entonces, ya nosotros como trabajadores tenemos la obligación de cuidar nuestra salud. Lo que decía ahorita Juan Camilo cuando nos decía es que una persona en estado de embriaguez, un estado de, sí, de recién embriagado o con 12 horas de haberse embriagado. Lo que nosotros comúnmente decimos resaca o guayao, no sé qué. ¿Qué pasa con esa persona? Pone en riesgo a los demás, claro, y especialmente su autocuidado. Especialmente esa persona está incumpliendo con lo que la norma dice. 2, informar el estado de salud, también tiene que decirlo. Lo que les contaba, que me decía el compañerito, profe, es que vea, la niña la picó una avispa por allá haciendo una ruta y él no me lo contó, yo no sabía, no sé qué, y llegó a la EPS diciendo que había tenido una enfermedad laboral, un accidente laboral. ¿Qué tiene que hacer, muchachos? El primer conducto regular, pero ese conducto tiene que estar establecido también en la empresa. La empresa tiene que establecer el conducto y dejarlo documentado y socializarlo y que yo lo firme y todo lo demás. Estos sistemas integrados de gestión ya son sistemas de mucho diálogo, ya son sistemas de mucha conversación, ya no son sistemas como antes, que eran sistemas donde era como todo obligado, todo bajo una estructura. No, ya son conversaditos, ya hay que socializar, ya hay que contarle a la gente, cumplir con las normas obviamente, informar cuando hay peligro. ¿Sabes que yo ya 15 días pasando por encima de ese alambre que estaba pelado y mi jefe cómo se iba a dar cuenta? Pues usted es responsable también de informar esas cosas. Participar en las capacitaciones, no es como era antes que uno decía, ay no, qué pereza, es que yo no quiero ir a esa capacitación. Ya eso no, ya hay que participar en las capacitaciones por obligación y si no la empresa dejar constancia que me convocó y que yo no asistí. Y aportar en el cumplimiento de los objetivos, especialmente en cuáles objetivos, muchachos, especialmente en los objetivos de calidad. Ah, y viene otra más linda de la 1072. Mírenla acá, muchachos, una cosa que a mí me encanta. Resulta que la 1072 me dice a mí que la empresa, no el trabajador, que la empresa tiene la obligación de la conservación de documentos. ¿Qué es esa obligación de la conservación de documentos? Una belleza. Me dice que yo tengo que guardar por 20 años el expediente de esa persona. Que si esa persona a los 6 años reclama que tiene una enfermedad laboral y se devuelve a la empresa y me dice, me hace el favor y me entrega mi historia laboral, y yo le digo, ay no, es que la secretaria que estaba la votó. Pues resulta que en ese proceso yo me puedo ver inmerso en una demanda porque solamente la 1072 me está diciendo, guarde el expediente de la gente 20 años. Haga conservación documental, aplique tablas de retención documental, guarde los documentos en carpetas desacidificadas. Ah, no, es que yo lo guardé por allá en una bolsita, lo dejé con todos Profe, los ganchos. Hijo, pregunta, hijo, ¿aplica para qué tipo de documentos o es para todos? hijo, para la hoja de vida de la persona. Entonces, ¿qué la hoja de vida que tiene? Examen de ingreso, todos los documentos académicos, todos los documentos de experiencia y toda la trazabilidad de lo que ocurre en la empresa. Entonces, cuando a mí me liquidan las cesantías, queda en el expediente. Cuando a mí me pagan vacaciones, hay una resolución de vacaciones, queda en el expediente. Cuando a mí me hacen el examen de egreso, yo ya salí de la empresa, me hacen el examen de egreso, queda inmerso en el expediente como tal. Ese expediente hay que guardarlo 20 años. Una belleza, Ok, ¿no? muchas gracias. ¿Y saben para la Sí, conservación me qué hay refería que era por hacer? el tema también de actas de capacitación y todo ese tipo de documentación que se va acumulando, entonces quería como tener claridad si esas también aplicarían para documentar por 20 años o no. No, no, hijo. Esas hay que hacer tablas de retención documental y en las tablas de retención documental yo determino cuál es el tiempo de conservación. Normalmente esas actas de capacitación y demás son actas que tienen un tiempo de retención por ahí de 2 años por ahí en el archivo de gestión y por ahí 5 años en el archivo histórico. Si la empresa no tiene... Disculpe, profe. Hija. Qué pena que la moleste. Ya llegó el carro de la Cruz Roja, entonces en un momentico vuelvo a entrar por el otro link. Listo. Ave María, mi princesa, pero llegaron con todas las sirenas, en verdad. Imagínate. Ah, ¿cómo le parece? Vaya pues, Bueno, que le profe, vaya muy gracias. bien. Bueno. Bueno, hija mía. Entonces, les decía,
Eso dependerá de lo que digan las tablas de retención. Entonces, si ustedes construyen, por ejemplo, la empresa construye unas tablas de retención donde dice, listo, los archivos de gestión van a durar 2 años, los archivos históricos van a durar 5 años, o los archivos de mayor complejidad van a durar 10 años. Eso lo dirán las tablas de retención que ustedes determinen. Pero lo que nos está diciendo la 1072 es en cuanto a el expediente como tal de la persona, que el examen de ingreso, que el examen de egreso, que si tuvo un accidente o un incidente, que todas esas cosas, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿Cuánto tiempo las debo conservar? Para que si la persona llegase a tener una demanda en alguna parte del proceso, yo tuviese como de defenderme, listo. Entonces, ese es muy importante, muchachos, y miren que es el artículo 224, eso tiene una numeración larguísima, pero es súper, súper, súper importante para ustedes, muchachos. También nos dice, vean, el Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice, hay que identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo. Todas las empresas no tienen las mismas prioridades, ¿cierto? No es lo mismo cuando uno llega a una empresa donde todos somos riesgo 1, todos trabajamos en una oficina, todos estamos sentados, que normalmente las enfermedades más grandes que ocurren es un esguince porque se enredó en los tacones, normalmente lo que ocurre es un túnel o un tema visual o un tema postural, que cuando usted trabaja en minería o cuando usted trabaja en el sector salud, que tiene riesgo biológico, riesgo eléctrico, riesgo físico, riesgo químico, que cuando usted trabaja con personas que hacen, por ejemplo, domicilios, que tiene riesgo mecánico, que tiene riesgo ergonómico, que tiene riesgo psicosocial, o cuando usted trabaja, por ejemplo, con agentes de tránsito, que tienen riesgo público, riesgo psicosocial porque están a que todo el mundo les miente la madre y mucho más allá todo el tiempo, están de pie todo el día para acabar de ajustar. Fuera de eso tienen riesgo físico porque no falta de pronto el enojado que vaya a la carrera para la universidad donde una profe bien intensa a las 3 y se baje y le pegue al señor un puño, cualquier cosa de esa. Entonces un agente de tránsito tiene riesgo público, riesgo psicosocial, riesgo ergonómico, riesgo físico, incluso riesgo químico, porque no falta el que se anime a tirarle alguna sustancia por allá bien curiosa para que no le hagan el comparendo. Entonces, miren muchachos, que cuando yo les digo por aquí en esta diapositiva, les digo, hay que identificar cuáles son las prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo, no son los mismos riesgos que tiene, por ejemplo, un docente, que los riesgos que tiene una persona trabajando en una oficina, no serán nunca los mismos. Se debe realizar, debe ser realizada por personal idóneo. O sea, no es como que, ay, no, a mí me dio hoy por inventarme una evaluación de riesgo, no. Para eso las ARLs tienen unas baterías de indicadores, unas baterías que uno responde con esas baterías que son hechas por profesionales en la salud ocupacional que conocen de riesgos, son los que pueden determinar si efectivamente este riesgo se está materializando o no y cómo se puede controlar. Se deben hacer de acuerdo con la normatividad legal vigente y ayudan a establecer un plan de trabajo anual para la realización de las actividades. Obviamente el plan de trabajo, muchachos, dependerá de qué. El plan de trabajo dependerá de las prioridades que yo haya identificado. Si mi prioridad, muchachos, es trabajar riesgo psicosocial o riesgo público, en el plan de acción tendrá que quedar claro. O si en cambio yo lo que tengo es mucho riesgo locativo, o tengo mucho riesgo físico, o tengo mucho riesgo químico, dependerá de eso el plan de trabajo que voy a desarrollar. Entonces, ¿quién me da las directrices para construir un plan de trabajo idóneo? La misma necesidad que tenga la empresa, la misma necesidad que yo haga en la evaluación inicial con mis trabajadores, que prácticamente esa es la actividad que ustedes van a hacer como actividad de profundización del encuentro 3, que lo que van a hacer es identificar unos riesgos, identificar riesgos de una de las empresas en las que están trabajando y después de identificar esos riesgos, determinar cuáles serían las acciones de prevención adecuadas para lograr que ese riesgo no se materializara o para evitar ese riesgo. Muchachos, ya el sistema nos está mostrando que falta un minutico. Inmediatamente pues se cancele, ya sabemos que abrimos el otro enlace.
Pero entonces, como les decía, muchachos, es claro y es muy importante que dependiendo del riesgo que usted haya identificado o el riesgo que en la empresa se haya identificado, usted monte un plan de